el programa de hoy, Cardenal Joseph Zen afirma que el martirio es normal en nuestra iglesia. Papa Francisco guiará rezo de Rosario Mundial por la guerra en Ucrania. La iglesia pide retomar relaciones entre Colombia y Venezuela para atender a los migrantes. Un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Bienvenidos, soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por estar con nosotros, amigos. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos la jornada informativa contándoles que en una misa celebrada hace poco, el cardenal Joseph Zen rezó por los católicos en China continental que enfrentan persecución a causa de su fe y aseguró que el martirio es normal en nuestra iglesia. Veamos. Después de comparecer ante el tribunal en Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, de 90 años, ofreció una misa y rezó por los católicos en China continental que enfrentan persecución a causa de su fe y aseguró que el martirio es normal en nuestra iglesia. Asimismo, afirmó que es posible que tengamos que soportar algo de dolor y fortalecernos por la lealtad a nuestra fe. Como se sabe, el martes 24 de mayo, fecha en que se celebró el Día Mundial de Oración por la Iglesia en China y la fiesta de María Auxiliadora, el purpurado se presentó ante la Corte de Hong Kong y se declaró inocente de la acusación de no registrar ante la policía un fondo de ayuda humanitaria destinado a activistas a favor de la democracia que enfrentan procesos legales. En su homilía, el cardenal Zen no habló sobre su caso legal, pero destacó cómo los católicos en algunas partes de China no pueden asistir a misa de ninguna forma porque ahora no tienen libertad. Y es que las autoridades de Shanghái y Beijing han emitido las restricciones de coronavirus más estrictas del mundo en estos últimos meses, impidiendo que las personas abandonen sus apartamentos por cualquier motivo, incluido el culto religioso. Además, los católicos menores de 18 años no pueden asistir legalmente a misa pública en China continental y las autoridades locales han tomado medidas enérgicas contra la comunidad católica clandestina de China en los últimos años. Al respecto, el cardenal Zen dijo que la Santa Sede tomó una decisión imprudente al firmar un acuerdo provisional con el gobierno del Partido Comunista Chino. Es preciso mencionar que el juicio del cardenal Zen está programado para iniciar el próximo 19 de septiembre. Por otro lado, el Papa Francisco guiará próximamente un rosario mundial para invocar el don de la paz, principalmente en Ucrania, pero también para el resto del mundo. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco dirigirá un rosario mundial por la paz al finalizar este mes de mayo de 2022 ante la estatua de la Virgen Reina de la Paz que se encuentra en la Basílica de Santa María Mayor de Roma. Todos los fieles del mundo podrán sumarse a este rosario para invocar el don de la paz, principalmente en Ucrania, pero también para el resto del mundo. La cita para la oración de este importante Rosario por la Paz será el próximo martes 31 de mayo a las 6 p.m. hora de Roma y será transmitido en directo por el Vaticano y traducido simultáneamente en diferentes idiomas, incluida la traducción al lenguaje de señas para las personas sordas y con problemas de audición. Según describió un comunicado oficial vaticano, al concluir el mes mariano, el Papa Francisco quiere ofrecer un signo de esperanza al mundo que sufre por el conflicto en Ucrania y que está profundamente herido por la violencia de los numerosos escenarios de guerra aún en curso. Cabe mencionar que la estatua de mármol de la Virgen Reina de la Paz, Regina Pacis, se localiza en la nave izquierda de la Basílica Mayor de Santa María Mayor. Está representada con el brazo izquierdo levantado como señal para ordenar el fin de la guerra, mientras que con el derecho sostiene al niño Jesús, dispuesto a dejar caer la rama de olivo que simboliza la paz. Las flores están esculpidas en la base, simbolizando el florecimiento de la vida con el retorno de la paz. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el rosario será recitado al mismo tiempo en numerosos santuarios internacionales de todo el mundo. Entre los lugares de devoción mariana se unirán algunos fieles desde países que sufren la guerra o que padecen una fuerte inestabilidad política. Y la Iglesia en Colombia pidió retomar relaciones binacionales entre su país y Venezuela para atender la situación de los migrantes.
La Iglesia solicitó a los gobiernos de Colombia y Venezuela retomar las relaciones binacionales truncadas para poder responder con eficacia a los desafíos que presenta la atención a los migrantes. Por medio de un comunicado del Secretariado Nacional de Pastoral Social de Colombia, se indicó que no han sido pocos los signos de preocupación que han podido constatar en la frontera y que interpelan a la acción humanitaria y pastoral. Entre estos señalaron que están la trata de personas, el reclutamiento de menores, la explotación laboral, las economías ilegales, la violencia generalizada, la ausencia institucional y la presencia permanente de una criminalidad organizada capaz de controlar personas y organizaciones. Es preciso recordar que el 23 de febrero de 2019, Nicolás Maduro anunció que rompía relaciones diplomáticas con Colombia y dio 24 horas para que los representantes colombianos dejaran el país. Ese día la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria a Venezuela a través de las fronteras terrestres con Colombia y Brasil y la marítima con Curazao. Sin embargo, el régimen de Maduro usó la fuerza para evitarlo, provocando enfrentamientos en los pasos fronterizos. Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo respondió entonces que como Colombia no reconoce al régimen de Maduro, sino que respaldaba a Juan Guaidó, no se podían romper las relaciones diplomáticas. Sin embargo, en la práctica, no hay desde entonces relaciones bilaterales entre ambos estados que han avanzado juntos históricamente. Ahora nos enlazamos de inmediato con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos transmitirá el mensaje de los obispos del país, exhortando al pueblo colombiano a ejercer una participación activa y consciente en las próximas elecciones presidenciales. Adelante, Lida. Compañeros y estimados televidentes, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá. Inicio contándoles que a pocos días de las elecciones presidenciales, los señores obispos, a través de Monseñor Luis Manuel Alí, secretario general de la conferencia, han enviado un mensaje al pueblo colombiano exhortándolo a participar de manera activa y consciente en los comicios que se llevarán a cabo este domingo 29 de mayo. Distinguir, ponderar y valorar las distintas opciones para ejercer este derecho es lo que llamamos el arte de la búsqueda democrática del bien común. Hoy más que nunca necesitamos de esta capacidad para reflexionar sobre la realidad en la cual vivimos y reconocer las causas profundas de nuestros males sociales, sin dejar de mirar las grandes potencialidades que tenemos para progresar unidos. La fuerza de la esperanza nos debe mover a participar responsablemente en el actual proceso democrático. ¿En qué Colombia queremos vivir mañana? Este interrogante nos motiva y nos da la posibilidad de engendrar ideales para el bien de todos. Así, al participar, superamos el pesimismo y el miedo que nos llevan a desconfiar permanentemente unos de otros. El sueño compartido de un país mejor para todos nos permite recuperar la confianza ciudadana en las instituciones si logramos entregar su dirección a las personas que consideramos más dispuestas a servir al bien común. Podemos avanzar como país si en este proceso democrático participamos todos. A pesar de nuestras circunstancias, el voto es la herramienta sin violencia más poderosa que tiene una sociedad democrática para determinar su futuro. Cuando votamos, hacemos que nuestras voces sean escuchadas. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral, como dice el Papa Francisco.
Por otro lado, les comento que la iglesia se prepara para celebrar también este domingo 29 de mayo, en el marco de la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Jornada Mundial de las Comunicaciones número 56, acogiendo el mensaje del Papa Francisco titulado Escuchar con los oídos del corazón. Para la Iglesia Católica en Colombia, las comunicaciones son cada vez más relevantes en el marco de su ejercicio pastoral. Más detalles al respecto nos los comenta el padre Martín Sepúlveda, director de comunicaciones de la conferencia. Este mensaje, además de ser un desafío pastoral en este camino sinodal, pues en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos, y este es el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros. Es también un gran estímulo para llevar adelante la pastoral de los medios de comunicación social. La fuerza de la Iglesia colombiana son las diferentes jurisdicciones eclesiásticas que han atendido este llamado de la Iglesia desde el Vaticano II con el decreto Intermirífica, que nos dice que los medios de comunicación social, si se usan rectamente, proporcionan valiosas ayudas al género humano y, por supuesto, a la evangelización. Así lo hemos entendido, y por eso en la Iglesia colombiana, animados por los señores obispos, se han dedicado muchos sacerdotes para que animen y dirijan las oficinas de comunicación con iniciativas muy significativas en los medios tradicionales y en las redes sociales, para así cumplir el mandato del Evangelio que escuchamos en el día de la Ascensión: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y lo hacemos con todos los medios y en todos los tiempos. Y termino contándoles que durante esta semana, aquí en la sede de la conferencia, bajo el lema Asamblea que celebra, la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Liturgia 2022. Durante el evento, que se desarrolló en 2 días, se llevaron a cabo talleres de trabajo por regiones, diferentes ponencias enmarcadas en este tema central y, por supuesto, celebraciones litúrgicas. Los lugares litúrgicos son espacios, no son muebles. Necesariamente tenemos que tener en cuenta que el nuevo ordenamiento general para la celebración de la Eucaristía y los sacramentos nos hablan de ellos: el ambón, el altar, la sede, como espacios donde Dios desciende y genera procesos de misericordia y de fidelidad con su pueblo. Estamos reunidos en asamblea, los liturgos del país, los estudiantes, los cultores, los que cultivan y aman la celebración litúrgica. La Asamblea en el Antiguo Testamento es una congregación reunida para escuchar la palabra y obedecer a Dios. Por eso la Asamblea litúrgica será siempre un espacio de gracia y de fidelidad. Qué bueno que lo que aquí vamos reflexionando sobre el sentido del misterio, como la capacidad de Dios para atraparnos, alcanzarnos y salvarnos, se extendiera para todo el país, para que así la Asamblea de los fieles, evangelizada y en tónica social, celebren la liturgia, el misterio pascual de Cristo, y se renueve interiormente. En este tiempo, uno de los mensajes fundamentales que hemos recibido por parte del Papa Francisco y de toda la Iglesia ha sido el de caminar juntos, el tema de la sinodalidad. No hay nada más sinodal que la experiencia litúrgica, porque nos reúne, porque nos convoca. Esta es una oportunidad fundamental que nos está regalando la Iglesia, pero también que nos compromete, sobre todo ahora en este tiempo, después de la pandemia, para volver a participar. Algunos todavía sienten miedo, pero es indispensable que la fe sea celebrada en comunidad. Volvamos a la iglesia, volvamos al templo, encontrémonos con la comunidad, celebremos la palabra, celebremos la Eucaristía y juntos crezcamos en el amor que el Señor nos regala. Hasta aquí las noticias más relevantes de la Iglesia Católica en Colombia. Ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Gracias, Lida. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos resaltan la importancia de escuchar de corazón en la jornada de la comunicación. Y en una entrevista hablaremos sobre la decisión de la Suprema Corte de avalar que niñas de 12 años accedan al aborto en México. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico.
Estamos de regreso en el programa y con ocasión de la celebración de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra este 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, los obispos españoles recordaron que se comunica de verdad cuando se escucha de corazón. Con ocasión de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra este 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, los obispos españoles recordaron que se comunica de verdad cuando se escucha de corazón. Como se sabe en el mensaje para esta jornada mundial, el Papa Francisco puso la atención en la escucha y propuso escuchar con los oídos del corazón. Al respecto, los prelados indicaron que la comunicación auténtica se produce cuando el otro queda transformado, y esto exige esa escucha del corazón de la que habla el Santo Padre. Asimismo, resaltaron que no comunica quien solo escucha, ni comunica quien solo habla. En este sentido, recordaron que en la sociedad abundan los monólogos, que no buscan escuchar ni entender al otro, como los discursos de odio tan frecuentes en las redes sociales que desprecian a la persona, la deshumanizan y la descartan. Los obispos también tuvieron algunas palabras para los profesionales de los medios, señalando que su lugar está tantas veces con los desfavorecidos y en algunos casos eso cuesta la vida. Finalmente agradecieron a los que han escuchado con el corazón y a los que ofrecen un periodismo sin prejuicios que escucha con sinceridad la verdad y la voz de la justicia que a través de ellos es ofrecida y conocida. Vamos con más información y les contamos que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México avaló que las niñas desde los 12 años accedan al aborto en casos de violación sin consentimiento de sus padres y sin necesidad de haber realizado una denuncia. Por ello, para hablar sobre las consecuencias de esta decisión, estamos conectados con Marcial Padilla, director de la plataforma Provida con Participación. Marcial, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto saludarte. Marcial, directamente, ¿qué tipo de desenlace podría tener esta disposición y qué consecuencias estarían ignorando? Lo que sucedió en México a través de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia fue confirmar una norma, no es una ley, sino una norma que ya estaba en vigor. La consecuencia de esto es que se confirma desde el más alto nivel del máximo Tribunal de Justicia que la interpretación que se le está dando a la Constitución es que el aborto debe de ser cometido primero como si fuera un derecho, segundo, que debe de cometerse cuando alguien diga que fue violada, no consta que haya sido violada, que no se debe de perseguir al violador y que en el caso de menores de edad los padres de familia quedan fuera. Esas son las 4 consecuencias que tiene esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de México. Por otro lado, Marcial, ¿podrías recordarle a nuestra audiencia por qué específicamente el argumento del aborto en los casos de violación es inválido? Claro, el problema del aborto en su raíz es que se le quita la vida a un hijo antes de nacer. Si no es por ciencia, si no es por biología, al menos vamos a pensarlo desde la justicia. No existe un fundamento para discriminar a un hijo, a un ser humano, antes de nacer. Si todos queremos que la ley proteja nuestra vida después de nacer, no tiene ningún sustento jurídico, ningún sustento bioético, ningún sustento biológico que se le prive del derecho de ser protegido antes de nacer. Se tiene que proteger por igual a la madre y al hijo antes y después de nacer. En el caso de la violación, lo que se ha ido introduciendo a lo largo del tiempo es un deseo de que ignoremos al hijo o que lo veamos como si él fuera el culpable. Se nos olvida que el hijo también es víctima, ¿sí? El hijo también está siendo una parte agraviada en esta situación y que merecen igual compasión, igual la madre y el hijo. No se puede discriminar, no se puede quitar la vida a alguien por su origen o por el delito que cometió su padre. En tu opinión, Marcial, ¿qué está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que viene aprobando y avalando normativas que atentan contra la vida y la familia? ¿Qué hay detrás? Bueno, hay 2 cosas. Lo primero, que están ahí personas que interpretan la Constitución desde una visión progresista, es decir, una visión que parte de una lógica
donde el derecho no se aplica para lo justo, sino el derecho se aplica para todo aquello que yo quiero y que el otro no se pueda defender, no se pueda detener. Por eso es la lógica del aborto. La lógica del aborto es: yo puedo hacer cualquier cosa siempre y cuando tú no te puedas defender. Si yo te puedo quitar la vida, te la voy a quitar. Lo primero que sucede es que tenemos personas con esa interpretación. En segundo lugar, también sucede que es nada más una concatenación, es una cascada de consecuencias de ciertas interpretaciones que vienen desde la década pasada, donde se interpreta que los derechos humanos existen no para hacer justicia entre todos, sino para lograr imponer la voluntad de unos sobre la voluntad de los más débiles. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr tener personas en justicia, en el área judicial, en el área legislativa, en el poder ejecutivo, que tengan una visión personalista y que realmente reconozcan por igual los derechos de todos, no nada más de algunos. Finalmente, Marcial, ¿cuál ha sido la reacción de la ciudadanía mexicana ante esta noticia y qué acciones se deben tomar a raíz de esto? Sí, es una situación dolorosa, primero. Es muy doloroso ver que la Suprema Corte de Justicia de México ignora los derechos más fundamentales de los padres de familia, que empuja a niñas desde los 12 años al aborto, que las deja a merced del violador. Yo conozco una persona, no de México, que por una norma muy parecida a esta fue llevada por su propio violador a abortar. O sea, ya existe una norma como esta que se convalidó en México, ya existe en otros países, y yo conozco a alguien que sufrió de un aborto por eso, su violador la llevó a abortar. La ciudadanía estamos tristes, preocupados y decididos a que nuestras próximas decisiones vayan orientadas a tener personas en las posiciones de gobierno, jueces, gobernantes, diputados, gobernadores, etcétera, que únicamente protejan la vida humana y respeten los derechos de la familia. Marcial Padilla, director de la plataforma Provida con Participación, gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias. Gracias, Marcial. Ahora en la siguiente nota les contamos que el padre Pachi Bronchalo de la Diócesis Española de Getafe presentó 5 claves para entender el negocio del aborto en España. El padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, sacerdote de la Diócesis Española de Getafe, presentó recientemente 5 datos claves para entender cómo funciona el negocio del aborto en España. Como el primero de sus datos publicados en un hilo de Twitter, el presbítero indicó que en España hay casi 100.000 abortos al año. Asimismo, el padre Bronchalo señaló en segundo lugar que más del 85% de abortos en España se realizan en clínicas privadas. Como tercer dato para entender este negocio en el país, el sacerdote español indicó que cada aborto en clínicas privadas cuestan entre 350 y 2.000 euros y detalló que ello depende del lugar y del tiempo. El padre Bronchalo dijo además que rezar delante de las clínicas privadas ha evitado que haya numerosas mujeres que hayan abortado y por tanto cuestionó cuánto dinero habrían perdido dichas clínicas. Como quinto dato, explicó que la industria abortista ha presionado al gobierno para sacar una ley que prohíba rezar delante de ellas. De esta manera, el padre Pachi advirtió que a las clínicas del aborto no les importan las mujeres, sino el dinero, y que ese es el motivo por el cual no les hablan de las secuelas. Asimismo, afirmó que estos temen la oración y el testimonio. Y antes de cerrar el programa, conozcamos a Landry Weber, jugador de fútbol americano en la Kansas City University de 23 años, que decidió emprender un nuevo camino para comenzar su formación en el seminario. Veamos los detalles de su historia. Landry Weber tiene 23 años, 5 de los cuales los dedicó a jugar fútbol americano en la Kansas City University. Ahora emprende un nuevo camino al comenzar su formación en el seminario de Kansas City para ser sacerdote.
En diálogo con Alan Holdren para el programa EWTN In Depth, Weber comenta que hay muchas cosas parecidas entre el fútbol americano y la fe. Como atleta, es fácil poner tu identidad en el hecho de que eres atleta. Y ya sabes, me ha sido útil saber que pongo mi identidad en el hecho de que soy un hijo de Dios. Y de ahí sale mi identidad y mi valor. Hay muchos paralelos entre el juego de fútbol y la fe, porque para mí el fútbol es una batalla para la que te preparas. Cada sábado es una batalla de un modo, y lo mismo con la fe, es una batalla constante. Eres tú contra el enemigo, y es ello para lo que siempre necesitas estar preparándote y trabajando. Landry relata que al principio no tenía mucho interés en el sacerdocio, pero poco a poco se fue abriendo a la idea, hasta llegar al punto en que anhela ser un presbítero al servicio del Señor. Fue un viaje de, tú sabes, Dios, creo que estoy bien, no tengo ningún interés en esto, a, ok, tal vez estaré un poco abierto a eso, a realmente desearlo, emocionándome por ello, viéndome a mí mismo siendo feliz y últimamente esperando realmente vivir esa vida. Finalmente, Landry Weber aseguró encontrarse en paz con esta decisión, recalcando que cuando uno decide apostar por la fe, Dios se hace cargo de uno. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.